Ha sido empate en el Alberto Gallardo entre su Sporting Cristal y Universitario de Deportes en un partido que tuvo muchas emociones, principalmente sobre los últimos minutos del encuentro. Los últimos 30 minutos fueron prácticamente de infarto, con un Cristal avasallando a la U, tratando de ir a buscar el empate en un estadio donde no se disputaba un duelo como estos hace 15 años. La última vez empataron sin goles en un partido por el campeonato del 2011, que finalmente Cristal ganaría por walkover por 3-0 por problemas administrativos que tenía la dirigencia crema en aquel entonces. Vamos a hablar de lo que ha sido el partido de hoy, vamos a hablar sobre lo que nos ha dejado este encuentro entre celestes y cremas, en donde las alineaciones variaron mucho por ambos lados. Primero en Cristal, que salió con un equipo conformado con Diego Enríquez en la portería, Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano da Silva en la línea defensiva. En la volante estaba Casonati, Tábara y Otún, para que en el ataque estuvieran McLaren Castro, Felipe Viseu y Santiago González. Un equipo que no se repetiría para la segunda mitad, ya que Paulo Autori metería unos cambios que ya iremos repasando con el pasar del partido, justamente, mientras que la U salió con el clásico 3-5-2 y con un equipo que se está haciendo un poco más de costumbre ya con el paso del tiempo, de que Javier Rabanal está dirigiendo al conjunto merengue. Primero en la portería Diego Romero, la línea defensiva conformada por Caín Fara, William Riveros y César Inga. En el medio campo Jesús Castillo, acompañado de Martín Pérez y Jairo Concha, para que por los extremos, por los carrileros, estén Andy Polo junto a José Carabalí, y en el ataque Lisandro El Sugaray con Alex Valera. Un partido, como mencionaba, que en el primer tiempo Cristal tuvo un poco más de dominio de pelota, tuvo más presión en el ataque, pero la U tuvo contundencia y tuvo efectividad. A partir del gol que llega a los 9 minutos por parte de José Carabalí, tras una muy buena jugada individual por parte de Lisandro Alzugaray, el partido estaba cambiando un poco más en cuanto al dominio, porque la U pasó a ser un equipo que estaba esperando un poco a Cristal en la zona defensiva. Era algo que se estaba volviendo recurrente en el conjunto crema en el inicio del campeonato, ¿no? Que los primeros minutos los arranca un poco más pausados, tranquilos, no es ese tipo de Fossati que desde el minuto 1 avasallaba contra el arco rival y buscaba sí o sí abrir el marcador por sus méritos propios. No, hoy por hoy esta U arranca el partido un poco más pausado, en trata de que el equipo tenga un poco más de calma, de espera, y en base al contragolpe poder liquidar a su rival, y es lo que logra a los 9 minutos tras una muy buena jugada de Lisandro Alzugaray, que para mí hoy juega su mejor partido con la camiseta de la U desde que llegó en esta temporada, y donde la U consigue en Carabalí un futbolista muy importante en el arranque de esta temporada, porque Carabalí está siendo un jugador que le está dando mucho a la U, y principalmente en la zona defensiva, pero también en el ataque. Un Carabalí que este año está haciendo cosas muy importantes y que el gol de hoy lo termina confirmando, ¿no? A los 9 minutos de partido. Después de eso el partido se rompe. La U tiene un poco más de dominio, de posesión, de llegada, hasta que llega el penal de Felipe Viseu sobre Caín Fara. Un penal que termina transformando a Alex Valera, que lleva 4 fechas al hilo anotando goles. Está ahí peleándole el rango de goleador del campeonato a Hernán Barcos, que dicho sea de paso anotó 3 goles con Cajamarca FC ante Fútbol Club Melgar en un hat-trick muy pero muy lindo de ver, pero ya de eso se hablará en otra ocasión. Como mencionaba, ¿no? Entonces Valera anotaba el 2-0, la U era efectivo, había tenido las mejores ocasiones en el primer tiempo y con esto lo ganaba cómodamente 2-0. Tras esto, en el segundo tiempo, tras un mal rendimiento del Sporting Cristal, el entrenador, justamente Paulo Autori, decide hacer 4 variantes que van a ser claves en el desarrollo del partido. La primera termina siendo el ingreso cantado por parte de Leandro Sosa en lugar de Juan Cruz González, quien había sido prácticamente dominado y superado durante todo el primer tiempo por parte de José Carabalí. Un jugador que no estaba cubriendo bien su zona, su banda, y que creo yo para el partido de Copa Libertadores no merecería arrancar contra 2 de mayo, sino creo yo que sería la oportunidad perfecta para Leandro Sosa. Después ingresaría también Luis Iberico por McLaren Castro, Irben Ávila por Felipe Viseu y Canchita González por Gustavo Casonati. Cristal pasaba de tener a los jugadores, por decirlo así, ya extranjeros fijos en sus posiciones, a apostar por un poco más de talento nacional, ¿no? Al fin y al cabo, los 4 nombres que ingresan, a excepción de Leandro Sosa, claro está, terminan siendo jugadores
peruanos que le ganan la posición, creo yo, con creces hoy por hoy a los extranjeros. Para mí Sosa es mejor con Cruz González en el arranque del campeonato. Me parece mejor también el ingreso por parte de Irving Ávila por Felipe Viseu. Y también me parece también que Gustavo Casonati hoy por hoy no está en su mejor versión. De repente Canchita González fue una apuesta arriesgada por parte de Autori, tomando en cuenta que podría haber metido por ahí a Ian Wisdom, dándole un poco más también de trajín y de respiro a la mitad de la cancha de Cristal. Pero al fin y al cabo es un cambio que le termina funcionando y Canchita se termina acoplando muy bien con Tábara y Yoshimar Yotun. Como mencionábamos, en el segundo tiempo las cosas cambian, pero también no para tanto hasta el minuto 68 que viene el gol de Leandro Sosa. Porque antes de eso la U tuvo hasta tres ocasiones para liquidar el partido. Primero, una de Lisandro Alzugaray, que la pelota termina yéndose por el costado del palo de Enríquez. Una jugada individual de Martín Pérez Guedes, que también el balón termina pasando cerca. Y la más clara de todas, un pase largo que lo encuentra el Tunche Rivera solo, que había ingresado justamente en lugar del Alzugaray minutos después de la jugada que habíamos comentado del argentino. Y que tiene un mano a mano con Diego Enríquez, pero el balón finalmente termina impactando en la humanidad del arquero rimense y con el cual la U perdió una oportunidad clarísima de sentenciar la historia y por el cual con un 3-0 creo que no hubiéramos visto el desenlace de partido que terminamos teniendo en el Gallardo. Entonces, tras esta jugada de Universitario, como mencionábamos, ¿no? La del Tunche que termina mandándola al pecho de Enríquez, la U empieza un poco a replegarse un poco más en la zona defensiva. Y eso llega tras una buena jugada por parte de Cristal, que encuentra a Irving Ávila, que se apoya en Leandro Sosa, quien le rompe el arco a Diego Romero y con esto descontaba en el marcador. Con ese gol, Cristal empieza a cambiar su chip, empieza a cambiar su mentalidad de cara al partido y por lo cual termina haciendo un desenlace de encuentro muy pero muy emocionante. Porque tras el gol que anota justamente Leandro Sosa, aparecen los famosos cambios de Javier Rabanal que hoy por hoy no están convenciendo para nada al hincha crema. Para empezar, ingresa Jorge Murrugarra por Martín Pérez Guedes para hacer una doble línea de 5 en la mitad de la cancha. Por eso, por el momento teníamos en la línea defensiva todavía a Riveros, Fara, Inga, Carabalí y Polo por los carrileros, pero en esta ocasión variaba. La U pasaba de tener a Castillo, Pérez Guedes y Concha, a Castillo, Murrugarra, Concha un poco más adelantado y adelante el Tunche con Alex Valera. Pero con el pasar de los minutos vienen más cambios. Los dos cambios que para mí terminan liquidando las esperanzas de la U de llevarse el partido. Porque decide sacar Javier Rabanal a Alex Valera junto a Jairo Concha para meter a Hugo Kajima y a Edison Flores. Con lo cual la U pasa de una 3-5-2 a una 3-4-1, si no me equivoco. Con Riveros en la línea defensiva junto a Inga y Fara, ya no tanto como carrileros, Polo y Carabalí, termina siendo más que nada una línea de 5. En la volante estaban Flores por un extremo, Ancajima por el otro, en el medio campo estaba Murrugarra con Jesús Castillo y como único punta el Tunche Rivera. Una 5-4-1, mejor dicho, fue el esquema con el cual termina cerrando el partido Javier Rabanal, quien en la conferencia de prensa confiesa que fue su error el desenlace del partido, es su responsabilidad, él asume los cambios que termina haciendo y por el cual terminan perjudicando al equipo, pero al fin y al cabo no les sirvieron de mucho, ¿no? Porque según él la indicación no era meterse atrás, pero la U termina siendo un poco más acorralado por un Cristal que estaba mejor en lo anímico y también en lo físico, porque la U tenía muchos jugadores que ya se les notaba cansados. Entre ellos José Carabalí, uno de los jugadores que, como mencionábamos, era parte de las figuras del equipo. Entonces, tras las variantes y tras el replanteo de esquema por parte de Rabanal para afrontar el cierre del partido, la U termina más que nada embotellado y con un Cristal que estaba cada vez y más presionando para buscar el empate, y lo termina consiguiendo tras una jugada de Tábara que amaga, se saca al Tunche Rivera y luego Ancajima de una manera escandalosa termina cometiendo penal y por el cual la U termina sufriendo el empate en base a la muy buena zurda de Yoshimar Yotun, que pega cruzado, quien asume la responsabilidad como capitán del equipo y empataba así el partido para que las cosas se terminen igualadas en el Alberto Gallardo. Con este resultado, la U perdió la posibilidad de quedar como líder junto a Alianza Lima, porque recordemos que el equipo de la Victoria el viernes le ganó a Sport Boys
con un resultado ajustado, pero que al fin y al cabo le termina permitiendo hoy por hoy, a pesar de la pequeña crisis que muchos mencionan, y yo también considero que hay una crisis al menos del juego en Alianza, porque los resultados, a excepción de la Copa Libertadores, en el torneo lo han acompañado y por el cual hoy por hoy es el único líder del campeonato. Porque como mencionamos, Melgar cayó ante Cajamarca Fútbol Club, la U se dejó puntos en el Gallardo, igual que se dejó puntos en el Cusco, aunque eso de una manera un poco más polémica, pero te deja una sensación de que Universitario le está costando cerrar los partidos y le está costando este inicio de año. Contra ADT, el partido se le complicó desde el juego y lo termina ganando en base a los balones detenidos. En el segundo partido contra el Cusco, anota el primer gol con un Alex Valera, pero después hay un replanteo similar al que hace Javier Rabanal en aquel partido, con un Universitario más metido en defensa, más tratando de proteger el 1-0 y por el cual termina habiendo un penal que lo terminó perjudicando en aquella ocasión. Contra Cienciano pasó lo mismo. La U con el 2-1 se sintió un poco más preocupado de que le anotaran el gol del empate, pero que tampoco hubieron muchos riesgos que digamos en aquella ocasión. En este escenario las cosas sí fueron un poco más preocupantes y por el cual Cristal, siendo un equipo con un poco más de talento, podríamos decirlo, que el resto de equipos que enfrentaron antes a la U, de repente Cusco FC sí podríamos mencionar en ese pelotón de equipos con talento, pero que hoy por hoy no está teniendo el mejor arranque del campeonato. Estuvo hoy día Cristal con la potestad y el gusto, por decirlo así, de poder empatarle el partido a Universitario. La tabla queda como menciona, con Alianza puntero con 10 puntos, segundo queda Melgar con 9, al igual que UTC Cajamarca, que juega ya contra ADT Tarma en un rato nada más, y Universitario queda también con 8 puntos en la cuarta posición de la tabla. Cristal queda quinto con 5 puntos, pero todavía quedan algunos partidos para desarrollarse en el transcurso de la fecha. Queda un Chancas contra Sport Huancayo, queda el partido como mencionábamos también que se va a jugar entre ADT y UTC de Cajamarca y unos cuantos partidos más en esta cuarta fecha del campeonato, que hoy por hoy tiene puntera Alianza Lima, que salió beneficioso de los resultados que se han dado este sábado por la Liga 1 2016. Conmigo eso ha sido todo por hoy. No olvides dejar tu like, suscribirte y nos vemos en un próximo video.